Bienvenido a la continuación de estas reflexiones que las he iniciado a raíz de la propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro y su ministra Carolina Corcho de reformar estructuralmente el sistema de salud. Terminé la anterior reflexión mencionando la dediqué la anterior reflexión a el concepto de carga de la enfermedad. Se refiere específicamente, como lo he mencionado, a el peso. Fíjese usted que se llama carga, precisamente, el peso que ejerce cada una de las enfermedades en términos de mortalidad y de discapacidad. El ejemplo que ponía en la anterior reflexión se refería a un niño que llega a un centro de salud de un año de edad, alrededor de un año de edad, con una deshidratación severa, sufre un paro cardíaco precisamente por la deshidratación. Después en el colegio se dan cuenta que tiene un retraso, no aprende a la velocidad de los demás y entonces, aun cuando no murió el niño, queda con un grado de discapacidad y eso es lo que le resta calidad a la vida de él y de su mamá y por lo tanto va a vivir toda su vida con un nivel de discapacidad. Eso lo mide la carga de la enfermedad. ¿Cómo lo mide? Hay una metodología específica para calcular o establecer el nivel de discapacidad que tiene ese niño o esa niña, pero muy importante, ¿qué se puede hacer para mejorar ese nivel de discapacidad? ¿Qué se debe hacer? Y también muy importante, ¿cuánto cuesta mejorar ese nivel de discapacidad? Porque en salud es muy común que los profesionales asociados a esta gran industria en ocasiones ignoremos que la salud hace parte de la economía de una nación. Y si hace parte de la economía de una nación, debe recibir recursos de la economía en lo posible, producto de la riqueza de la nación, para que las personas no tengan que pagar por su salud. Ese es el derecho a la salud, porque los demás, igual que la educación, deberíamos todos tener derecho a la salud y a la educación independientemente de la fortuna, de la suerte, del sitio donde hayamos nacido, de las posibilidades económicas de nuestros padres. Por eso es tan importante que las naciones cuenten con una población educada que produzca riqueza para la nación y saludable. Acuérdense que aquí lo hemos mencionado mucho, que la salud es un activo productivo. Luego, si este niño tiene ese nivel de discapacidad por el problema que tuvo de gastroenteritis, la nación debe debe tener la posibilidad de dar recursos para que ese nivel de discapacidad mejore y eventualmente el niño pueda aprender a un ritmo adecuado y convertirse en un ciudadano productivo. Fíjese usted que todo hace parte de la nación, todo hace parte de la riqueza de la nación que pueda crear. Por eso es vital, entonces, que la salud reciba los recursos de la nación para que, por ejemplo, en este caso, recuerde usted el primer cromosoma que decíamos, si la niña ha recibido una formación, es una persona productiva, ella ya habría tenido el suero oral en su casa, ya habría aprendido qué es una diarrea y habría controlado por lo menos el grado de deshidratación antes de llegar al puesto de salud. Esto es fundamental que lo entendamos desde un punto de vista integrado
a la economía, a la capacidad de producir riqueza de una nación. Por eso es tan difícil aceptar o casi que hasta comprender que en estos momentos en los cuales se desea aumentar los impuestos en el país para que precisamente el Estado reciba más dinero y como ya lo ha dicho, lo va a destinar a las poblaciones más necesitadas, pues esto es lo que va a suceder, que una niña tan vulnerable con su hijo igualmente vulnerable, si le llegan recursos para que se forme y para que pueda aprender a cuidar el niño, pues nos vamos a beneficiar todos, porque esos impuestos van a significar, van a impactar positivamente a las zonas más pobres del país. Esto yo creo que no es muy difícil entender o de pronto es una virtud entenderlo, es un don entender que esa es la razón de ser del por qué, especialmente en educación y salud, el recurso, los dineros deben salir de lo que pagamos los impuestos, los ciudadanos que tenemos y hemos tenido la suerte de educarnos y de trabajar precisamente para poder contribuir al desarrollo de las áreas del país que no han tenido esa suerte por las razones que conocemos y seguramente que usted prefiere algunas razones que otras. Esto se refiere a la carga a la enfermedad, porque de nada sirve que simplemente los niños no mueran si tienen un nivel de discapacidad, o piense usted en la violencia. De nada sirve que haya personas que no mueran producto de la violencia si no quedan con un nivel de salud que les permita progresar en la vida. De ahí que la política de paz total de este gobierno que ha comenzado el pasado 7 de agosto no solamente sea una promesa que está comenzando a cumplir, que está comenzando a adelantar con diálogos con los diferentes grupos armados, sino que la paz en este sentido se convierte en la principal política de salud pública. Ya lo hemos mencionado, en Colombia la violencia es el ingrediente que más afecta los años de vida saludables perdidos, tanto por mortalidad como por discapacidad. Luego, una política de paz total se convierte automáticamente se convierte de una manera ejemplar en una inmensa política de salud pública. ¿Qué quiere decir si el país deja de invertir en la violencia, en los servicios de urgencias, en todo lo que significa la violencia? Imagine todo ese dinero que ya no se invierte en atender la violencia. Imagíneselo, la cifra que usted quiera, solo imagínese una cifra inmensa, puesto que en el país la violencia es lo que más quita vida y calidad de la vida. ¿A dónde se iría ese dinero con una política de paz total? Pues se va, imagínense que se desvía, es como un río que el cauce se desvía ahora a las zonas alejadas del país a atender las necesidades de educación, como lo he dicho en alguna intervención anterior. Detrás de esos grupos de salud, del programa preventivo y predictivo de salud, detrás va el equipo de educación. Con esos dineros que ya no se gastan en violencia, va un equipo de educación, se diagnostican las necesidades, se encuentran una cantidad de madres adolescentes que tienen un hijo entre 1 y 5 años de edad, que necesitan capacitarse, formarse para aprender oficios y de esa manera se incrustan en una economía que vive en paz. Al vivir en paz, esta niña primero no tiene su segundo hijo muy pronto, segundo es productiva, tercero tiene un ingreso producto de su trabajo, luego la hace digna, cuarto o lo que sea, perdón, lo cuida al niño y ese niño va a ser un ciudadano productivo. Es una cadena
de beneficios lo que se inicia y lo que se desarrolla con esa política de paz total. La carga de la enfermedad, entonces, debe ser un ingrediente fundamental de la reforma de la salud que se anticipa, se va a discutir el año entrante. Porque no solamente maneja ese indicador que he dicho de integrar, unir mortalidad y discapacidad, sino que además le asigna un costo o permite asignar un costo a los años de vida saludables que se van a ganar. ¿Cómo se gana un año de vida saludable? Pues con la tecnología disponible, con los recursos del país y con algunas preferencias locales. Piense usted que hay personas que tienen la misma enfermedad. Veamos, por ejemplo, la diabetes. La diabetes, sin duda, es una entidad crónica, una enfermedad crónica. La persona, hay muchas formas de controlarla. Luego puede, aun cuando se le asigna a cada paciente diabético un nivel de discapacidad, puesto que tiene una enfermedad, no todos tienen el mismo nivel de discapacidad, puesto que hay algunos que tienen la suerte de encontrar con un equipo de salud que les enseña con una pedagogía apropiada cómo cuidar su enfermedad y no solamente pueden llevar una vida normal prácticamente, sino que además son productivos. Piense igualmente que hay personas diabéticas en zonas alejadas del país, donde hemos mencionado zonas muy pobres, en donde el diabético no tiene la suerte de contar con un equipo de salud que le ayude a mantener su enfermedad controlada. ¿Qué sucede con esta persona? Tiene la misma enfermedad, le va a durar toda la vida, pero su nivel de discapacidad va a ser mayor. Y no solo va a ser mayor, sino que además puede no ser productiva. Va a tener muchos episodios en los que va al hospital, tiene que internarse para que le bajen el azúcar, para que le controlen eventualmente un coma diabético, para que le analicen la vista. Puede perder la vista, entonces no puede trabajar. Es una cadena. Si la paz total permite que esos recursos que van a la violencia eventualmente, hablamos de la diabetes, fueran directo a los diabéticos de las zonas pobres del país, pues esos diabéticos y los futuros aprenderían a controlar su enfermedad, a ser sanos dentro de su enfermedad y a ser productivos y sin duda gozan de mucho bienestar. Es toda un conjunto. Nada se sale de ese conjunto. Nada puede estar por fuera de ese conjunto de acciones que tanto la paz total, que es una cuestión política, de voluntad política de ambos lados o de todos los lados que están armados, y por otro lado, con una ayuda técnica muy valiosa, como es este concepto apropiado de la carga de la enfermedad que, como le digo, permite asignar un costo a los años de vida que se ganan con las personas. De ahí que la ley 100 incluía desde un comienzo la posibilidad, si alguno de los ministros, especialmente en los dos primeros gobiernos que hubo después de la ley 100, que fue el gobierno Samper y el gobierno Pastrana. El gobierno Uribe no lo menciono puesto que él empezó con Juan Luis Londoño, que iba a tratar de recomponer a ver qué se podía hacer después de 8 años de prácticamente dejar la ley sin timón o sin timonel. Esos dos gobiernos no hicieron nada por realmente conducir la nave de acuerdo a los instrumentos que tenía. Permitía, no solamente además de tener esto, asignar un costo a un plan básico de salud según la carga de la enfermedad del país y de esa manera podíamos asignar un costo por persona a nivel nacional para que se pudiera atender ese plan básico para todos. Fíjese usted que era una cadena técnica muy bien documentada, muy bien estudiada, que continuaremos analizando
en las próximas reflexiones. Muchísimas gracias.